Estamos en el territorio negro y vamos a hablar de el niño Sáez. Bueno, pues 3 balas acabaron hace 8 días con la vida de este niño Sáez, o sea, de Francisco Javier Martín Sáez, un tipo de 36 años al que todos llamaban de esa manera, como el niño Sáez, desde hace 20 años, cuando comenzó a labrarse su leyenda como un audaz alunicero. Después se convirtió en butronero, luego ladrón de casi cualquier cosa y finalmente en narcotraficante, un negocio que es el que parece que le ha costado la vida. De él hablamos hoy con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Empezamos por el final de esta vida agitada que ha tenido el niño Sáez. ¿Cómo fue su muerte? ¿Cuándo murió? Hace una semana, ¿no? 8 días, sí, 8 el días. domingo, 14 de mayo. Francisco Javier Martín Sáez iba a comer a casa de su madre, en la calle Saavedra Fajardo, en el madrileño barrio de Latina, un barrio al sur de Madrid, que fue donde nació y en el que dio esos primeros pasos como delincuente. Hacia las 11:30 de la mañana, más o menos, a plena luz del día, bajó de su Smart Biplaza, un pequeño coche, y su asesino le pegó 3 tiros, le largó 3 tiros a muy corta distancia. A Sáez le dio tiempo a recorrer unos pasos hasta que cayó muerto en mitad de la calle. Le dispararon con un arma de pequeño calibre, un arma discreta, de esas que cabe en una mano, y muy eficaz solo a corta distancia. Y el uso de esa arma ya lleva implícita una firma, porque es la que habitualmente emplean los sicarios y sobre todo los sicarios colombianos. Un arma fácil de esconder, eficaz eso a corta distancia. Y supongo que lo de los sicarios colombianos debe ser la pista que está siguiendo la policía española, ¿no? Faltan cosas por saberse, pero curiosamente un responsable de las investigaciones nos contaba que en este tema lo que les está pasando es que tienen demasiada información. Porque muchas personas, de forma oficial o de forma discreta, les dan datos, les cuentan historias a la policía sobre lo que habrían sido los últimos negocios en los que andaba el niño Sáez. Negocios siempre turbios, claro. Ya. Alianzas, enemigos. Toda esa información hay que tamizarla bien porque la mayoría de los que van a contar eso, lógicamente, no son ciudadanos honrados. Ya imagino, claro. Además del arma empleada en el crimen, ¿hay algo más que apunte a la supuesta autoría colombiana? Sí, la vida de Sáez cambió para siempre en noviembre del año 2011. En ese mes dio su palo más audaz. Se llevó 170 kilos de droga, de los cuales 120 eran cocaína, de un depósito de sanidad del puerto de Málaga, es decir, del sitio en el que se almacena el estupefaciente que se incauta en operaciones policiales. Ya. Sáez y su banda tenían información privilegiada, es decir, tenían un santo y actuaron con total sigilo y con total eficacia. Tras ese golpe, por el que el niño pasó unos meses, muy poco tiempo en prisión, le detuvieron y pasó yo creo que no llegaron ni a meses, semanas en prisión, se dio cuenta de que la droga era un botín que tenía una salida muchísimo más rentable de los que él habitualmente trabajaba, las joyas, los teléfonos móviles o cualquiera de las cosas que hasta entonces había robado y había robado muy bien además. Y supongo que entonces al darse cuenta de eso, después de ese golpe, decidió cambiar para siempre de negocio, ¿no? O sea, seguir robando pero droga. No hay constancia oficial, pero todo indica que sí, que subió de nivel, subió algún escalón, ¿no? Ya. Frecuentaba desde ese año que te decía Manu, desde después de 2011, el niño Sáez frecuentaba reservados de restaurantes de lujo, de discotecas, y ya no fue detenido más veces infraganti, ni reventando cajas fuertes, ni haciendo butrones, ¿no? Y hay quien dice que había hecho el mismo camino ascendente, de quien había sido su referente, Ángel Suárez Flores, al que todo el mundo le llamaba Casper o el Padrino. No me acuerdo qué camino es ese que hizo Ángel Suárez Flores. Casper, que actualmente cumple una condena muy larga por secuestros, lesiones, narcotráfico y unos cuantos delitos O sea, está más. en la cárcel actualmente. Sí. Está considerado el padre de todos los butroneros españoles, especialmente de los madrileños. Casper dio palos espectaculares, como el del Banco de Yecla, en Murcia, o el robo de la colección de arte de Esther Koplovich. Vale, ahora me acuerdo, vale. Pero también descubrió que la droga era muchísimo más rentable, así que se dedicó a seguir robando, que era lo suyo, pero esta vez lo que hacía era robar a narcotraficantes. La banda se especializó en hacer vuelcos, es decir, en sustraer droga a traficantes, y lo hizo a lo grande además. Él no se llevaba pequeñas cantidades, no, se llevaba contenedores enteros de cocaína, para los que también tenía santos colaboradores que daban una información muy precisa. Claro, robar a narcos tiene la enorme ventaja de que nunca te van a ir a denunciar, claro, pero tiene el inconveniente de que debe ser muy peligroso si te pillan. Sí, es un trabajo de riesgo, claro. Casper tenía mucho poderío, era un tipo muy respetado en el mundo de la delincuencia y sobrevivió a los vuelcos hasta que la policía española lo cazó, después de que torturara a un empleado del puerto de Algeciras al que llegó a cortar los dedos de un pie para que le dijera qué contenedor estaba cargado de cocaína en el puerto, ¿no? Si el niño Sáez andaba dedicado ya a los vuelcos, siguiendo esos pasos de Casper, es eso lo que le ha podido costar la vida, ¿no? Sobre esto trabaja la policía. Lo cierto es que jamás fue detenido por un vuelco, ¿eh? Y otras informaciones lo que sostienen es que Sáez no robaba a traficantes de droga, sino que sencillamente él era un traficante de cocaína y había contraído una deuda o había
tenido algún ajuste con alguien importante, tanto como para que ese alguien encargara su muerte, su asesinato. Sí, porque pese a los negocios peligrosos, estos que estamos contando que tenía, el niño Sáez parecía que estaba muy seguro de sí mismo, porque si no, no hubiera ido, en fin, a comer a casa de su madre, o sea, no se ocultaba, no andaba escondido, ¿no? No, el niño Sáez era un tipo bravo, un tipo asiduo a los gimnasios, de mucho carácter, jamás se amedrentaba, y en su barrio era el rey a imagen y semejanza, para que la gente se haga una idea. Sí. Como esos mafiosos italianos o irlandeses de Nueva York, en los que el cine tanto se ha fijado tantas veces, bueno, pues eso era un poco el niño Sáez en Latina, en su barrio. De hecho, allí se sentía muy seguro, se sentía muy protegido, muy pertrechado. Seguía acudiendo casi a diario a casa de su madre, porque su hijo, un chaval de 13 años, pasaba gran parte del tiempo con su abuela materna, la madre de Sáez, una mujer que la policía cree que ha actuado en varias ocasiones como testaferro del delincuente. Y una prueba del arraigo que tenía en su barrio. Después de la muerte, en el sitio en el que fue asesinado, los vecinos, algunos vecinos y amigos del niño Sáez, levantaron un altar improvisado en el que fueron poniendo flores, fotos del niño Sáez, estampitas de Santa Gema y oraciones para la ocasión, ¿no? Una de ellas, vamos a leer una que está llena de faltas de ortografía y dice: descansa en paz, has sido el mejor, antes rezábamos a Dios, ahora te rezamos a ti. Aunque nunca te haya conocido, siempre te he seguido. Ayúdame por favor a vivir, tengo 3 hijos y no tengo nada, ayúdame. Uf, eso hablamos de hace una semana, que está muerto, o sea, estos días sí. Se ha visto esto. Bueno, su muerte le ha convertido casi en un santo, en un mártir en su propio barrio, ¿no? Nos acaba de contar Luis. Pero durante su vida no hizo precisamente méritos para la beatificación, ¿no? Contemos cómo fueron, para que nadie se llame a engaños, sus primeros pasos. Bueno, pues los primeros pasos de Sáez fueron como los de tantos otros de su generación, tantos otros delincuentes, como el Troll, como el Taca, como el Niño Moro, como el Goyito, como los Bote Vargas, como el Pimiento, como el Egipcio, como el Giorgio, como el Harry. Madre mía. Todos esos son chavales que desde muy jóvenes robaban coches y los empotraban contra escaparates de cualquier tienda y después protagonizaban espectaculares fugas, en ocasiones burlando a los coches policiales. Y en ese mundo, ¿no?, de empotrar coches contra tiendas y demás, ¿destacó el niño Sáez pronto, cuando era muy joven? No era el que mejor conducía, ni el más arriesgado. Ahí la fama la tienen el Goyito, algunos miembros del clan de los Bote Vargas, pero sí que era el niño Sáez el que daba los golpes más audaces, ¿no?, los más atrevidos y también los más rentables. Por ejemplo, él fue de los primeros que se atrevió a cruzar la M30 y a hacer alunizajes en el corazón del barrio de Salamanca, en la Milla de Oro de Madrid, ¿no?, en las mejores tiendas. Y obligó a los comercios más lujosos a poner cierres metálicos blindados y a poner volardos delante de los escaparates, ¿no? Él fue creciendo, fue sumando galones en ese mundo a base de palos legendarios y de detenciones, suma más de medio centenar de ellas, golpes que jamás le llevaban a prisión, porque es cierto que los robos con fuerza, nunca fue un atracador y nunca intimidó a nadie, están muy poco penados. Aunque no era de las Torres de Villaverde, que es la mayor cantera de aluniceros de Madrid, sí que se asoció con muchos de ellos para cometer robos puntuales. También fue un pionero, por ejemplo, en el asalto de camiones con mercancías valiosas que tenían fácil salida en el mercado negro, por ejemplo, teléfonos, electrodomésticos, y los policías que le persiguieron durante estas 2 décadas le reconocen un ojo muy, muy especial, un instinto especial para elegir los golpes. Y de ahí, supongo, de los alunizajes pasó a los butrones, ¿no? Como el que decís que era su ídolo, el tal Casper, el que sigue en la cárcel. Sí, es una progresión habitual en ese mundo, ¿no?, de delincuentes. El Taca y él eran rivales, aunque muchas veces trabajaban juntos. Rivalizaban por ser los mejores butroneros de Madrid, ¿no? Sáez estudiaba muy bien el terreno, vigilaba los negocios que iba luego a asaltar y seguía eligiendo estupendamente los objetivos, ¿no? Antes de la crisis de 2008, muchas oficinas y despachos en Madrid guardaban en cajas fuertes cientos de miles de euros en metálico, ¿no? Y el niño Sáez, no se sabe bien cómo, con una buena red de confidentes, conseguía esa información que nunca desperdiciaba, claro. Claro. Se han visto en los últimos días imágenes de él tomadas con cámaras de seguridad. Su rostro era conocido. Imagino que eso, muy bueno para el negocio, entre comillas, en el que él andaba, no era. Se había hecho demasiado popular. Claro, y eso. Efectivamente, eso no es bueno para ese negocio. Ya no podía bichear, como se dice en argot. Bichear es andar controlando en una joyería, en un negocio, sin ser reconocido. Así que, eso sí, pasó de la cantidad a la calidad, porque Sáez robaba hasta entonces de manera casi compulsiva. Robaba polígonos, tiendas, camiones, joyerías, todo. Robaba todo y en cuanto se le salía una oportunidad, pegaba el palo. Pero es cierto que en los últimos años redujo sus golpes a palos muy bien seleccionados y que le diesen muchos beneficios y muy rápido, ¿no? Pocos y mucha pasta. Y mucha pasta. Y probablemente cuando le llegó la información del almacén de droga de Málaga fue incapaz de decir que no y dio ese salto definitivo. Supongo que es muy difícil averiguar cuánto dinero ganó en todos estos años dedicados a la delincuencia el niño Sáez. Hasta ahora ha sido imposible. No ponía casi nada a su nombre. La policía intentó hacer una investigación patrimonial, pero no pudo terminarla. Gran parte del dinero parece que lo ha gastado en propiedades fuera de España. Sobre todo en Marruecos. Hay quien dice que tiene allí hasta un hotel, un edificio de 4 plantas, en una zona de lujo donde tiene, por ejemplo, propiedades el rey de Marruecos. Lo que sí se puede contar, lo que sí está contabilizado,
son los días que ha trabajado de manera legal el niño Sáez. Y según su historial de vida laboral, Francisco Javier Martín Sáez cotizó en sus 36 años de vida 18 días a la Seguridad Social. 18 días cotizados en 36 años a la Seguridad Social. Bueno, y se pegaba una vida padre, claro. Se pegaba una vida de lujo, no se privaba de nada. Veranos en Ibiza, donde eran célebres sus fiestas en barcos alquilados que duraban días y a las que acudían muchos otros delincuentes y sobre todo muchísimas mujeres. Se vestía con camisas hechas a medida, era asiduo a los centros de estética donde le hacían la manicura o le ponían botox. ¿Botox con 36 años sí, se ponía? Sí. Qué barbaridad. Se sometió incluso a alguna operación de cirugía para mejorar su ya cuidado físico, se puso una dentadura nueva y además, como tantos otros delincuentes, por ejemplo Ana Cameno o Álvaro López Tardón, era seguidor de los ritos santeros, era un ampón de manual, era un ampón de película realmente. Un ampón de manual que ha tenido, por cierto, el final de tantos otros ampones, también de manual. Sí, lo que ocurre es que mientras estuvo lejos de la droga, Sáez nunca estuvo amenazado realmente, ¿no? Era un tipo, nos cuentan algunos de los policías que lo detuvieron varias veces, que era un tipo muy bravo, pero que tenía ciertos códigos, ¿no? Que cuando veía a un policía, lo reconocía en algún local de los que él frecuentaba, pues lo respetaba, ¿no? Un policía nos contaba cómo en un registro que le hicieron en su casa, en uno de ellos, en el que los agentes llevaban los rostros tapados, el niño Sáez se acercó a él y le susurró: quítate la capucha, Alberto, que sé quién eres. El niño Sáez resolvía sus diferencias con mucha solvencia en un mundo complicado y por eso hasta ahora, hasta ese cambio que hizo, no había tenido el final de otros compañeros, digamos, de promoción suya. Sí, claro, otros que murieron aún, él era joven, 36, pero otros murieron aún más prematuramente que él. Sí, a uno de sus primeros compañeros de alunizajes, un colombiano que se llamaba Carlos Harry Sánchez López, le metieron 8 balazos cuando tenía 23 años, en el año 2008, y su muerte fue obra precisamente de unos compañeros de correrías y el motivo nunca fue aclarado. Unos años más tarde, otro compañero del niño Sáez, Alfredo Díaz el Pimiento, fue asesinado por dos tipos que habían contraído con él una deuda de 90.000 euros y temían por sus vidas precisamente porque no podían pagar ese dinero. Ya. Me queda una duda antes de despediros, después de oír todas estas historias de delincuentes, ¿no? Por aquello de que cuando hay un vacío se tiende a llenar, ¿no? Después de la muerte del niño Sáez, el trono, dicho con muchas comillas, el trono que él ocupaba, queda vacante, ¿no? ¿Hay algún candidato? Estoy segura que la policía debe pensar, ya debe estar pensando en alguien, ¿no? ¿Algún candidato que quiera o que creáis que crea la policía que puede sucederle? Sí, hay 3 y además lo del trono no está mal dicho porque son verdaderos ídolos, para algunos chavales de los barrios. Increíble, sí. El Taca y el Troll probablemente sean los dos mejores butroneros que quedan ahora vivos y en activo. Los dos se asociaban a veces con Sáez. Y luego está Jan Y no están en la cárcel, deduzco, están libres. No, están libres. Ya. Y luego está Jan Joseph Younes, al que llaman el egipcio, que era escudero del niño Sáez y no sabemos con quién se va a asociar ahora, ¿no? Lo que está claro es que el que le suceda, o los que le sucedan, todos estuvieron en el entierro del niño Sáez. Desfiló por ahí toda la delincuencia granada de Madrid, ¿no? Y un policía nos contó: espero que algún compañero grabase el entierro porque así actualizamos las fotos de todos los delincuentes. Pero es que me quedo... Allí estaban todos. Me quedé perpleja. Todos. O sea, desfila toda la delincuencia de Madrid. Por allí pasaron todos pero no habría nadie... Butroneros, aluniceros... A darle el pésame a la madre del niño Sáez. Ya, pero no habría nadie... Es que si no vas es una falta de respeto gorda, Julia. Ya, no, ya lo entiendo. Pero no habría nadie en búsqueda y capturas. No. Claro. No, porque es verdad que esta gente tiene saldadas sus cuentas, algunos están en libertad provisional. El propio niño Sáez, cuando lo mataron, acababa de terminar el juicio por el asalto al depósito de drogas de Málaga. Está pendiente de sentencia. Ya. Qué curioso. Es algo que creíamos que solamente pasaba en las películas. No, pasa aquí al lado. Eso es. Luis Rendueles y Manu Marlasca, muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Goyo? Bueno, pues tremendo, ¿eh? sí. Un entierro con todos los delincuentes de Madrid. Madre mía. Estoy segura que sí, que lo habrán grabado para actualizar la foto de todos los delincuentes, la policía, quiero decir. Bueno, para los que, cambiando de tercio, quieren renovarse el seguro del coche, y porque, en fin, se lo han subido en su compañía y se preguntan por qué a mí, ahí va la sugerencia de la Mutua. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, llama a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Marca el 902-555-485, 902-555-485, consulta más condiciones de esta promoción en Mutua.es. Vienen las noticias enseguida y a la vuelta un gabinete al que hoy hemos invitado a Juan Manuel de Prada, a Noelia Adánez y a Elisa Beni. Vamos a hablar del resultado de las elecciones primarias en el Partido Socialista, no se lo pierdan.